al primer día de muchísimas de estas citas que tenía armada para toda la semana, estaba afónica de tanto llamar gente y no sé qué, había perdido la voz. Entonces estoy en un taxi sin voz, rumbo a 3 citas ese día con gente sin poder hablar. Entonces me imagino, visualizo por una parte a Maitreya de mi lado como si estuviera a mi derecha y por otro lado al maestro de Benjamín Creme, que es del Tíbet, a quien yo nunca he visto en persona, pero me lo imagino. Y estoy en el taxi y les estoy diciendo, por favor, estoy afónica, no me importa servir, ayudar, lo que sea, pero tengo que hablar, ¿cómo voy a hacer? Y estaba realmente así, no podía hablar, o sea, fatal. Entro a la primera entrevista y apenas empiezo a contar esta historia, tengo una voz perfecta. No solamente tengo una voz perfecta, sino que en algún momento del relato siento como si me hubieran dado un leve golpe en la mitad de mi espalda, así, levecito. Y de repente siento como si fuera un viento dorado que pasaba a través de mi cuerpo y le llegaba a la persona al corazón. Pero esto era un fenómeno muy interesante porque era como una especie de selección a través del grado de apertura del corazón de los periodistas. Porque esto siguió todo el tiempo durante 9 días. Yo estaba afónica cuando no estaba hablando con ellos. Y cuando abría la boca no estaba afónica. Así, con esa precisión y esa exactitud. Cuando estaba el fin de semana en mi casa estaba todo el tiempo afónica pensando, bueno, tendría que hablar con más periodistas en el fin de semana para no quedarme así. Y al mismo tiempo, toda esta cuestión con el viento dorado que pasaba alrededor, a través de mi cuerpo, que yo no sabía lo que era. Y entonces, pero me daba cuenta que a alguna gente era como que esa energía le rebotaba y en cambio a otra gente que podía estar en la mitad de un insulto hacia mí, usted es una obsesionada, es una loca, de repente venía esta energía y se les llenaba los ojos de lágrimas y decían, bueno, yo la ayudo. Entonces, al final de todo este periodo, se juntó un grupo realmente muy genial de gente de todas partes del mundo, representando todo tipo de periódicos y televisiones y radios y de todo. Y empezamos a ir regularmente a esta zona de Brick Lane y no pasaba nada. Y dale que va. Y así estuve un tiempo hasta que finalmente, en un momento dado, estoy con un muchacho australiano de Viz News y otro poco de gente, y estamos ahí, y se había ido unos y nos quedamos los dos solos, y de repente siento que alguien me mira a través de la ventana, y me volteo a mirar, y era ese personaje que se había aparecido, primero en un sueño, después en una visión, y ahora en persona. Y estaba vestido todo de blanco, con unas sandalias blancas y un gorro como de crochet blanco. Y al mismo tiempo que me volteé así a mirarlo, se me llenaron los ojos de una luz dorada. Entonces, de repente, no lo veía más y era como si mis ojos se hubiesen volteado para adentro y yo miraba en mi interior una luz dorada dentro de mi cabeza. Esa luz me llenaba de alegría, inexplicablemente, de una increíble alegría. Pero al mismo tiempo yo pensaba, Dios mío, me estoy volviendo ciega. ¿Por qué no lo puedo ver? O sea, estaba como, ¿no?, bastante alterada. Y ese fenómeno duró unos 30 segundos, pasó y me encuentro mirando a ese personaje. Y yo estaba tan choqueada, tan sorprendida. Al mismo tiempo yo quería salir corriendo detrás de él. Maitreya, Maitreya. Y no podía moverme, estaba ahí así. Y este pobre señor de Viz News me seguía hablando. Y yo decía, ajá, pero yo no estaba ahí. Y cuando este extraordinario personaje que me miraba con ternura y con un cierto humor también, bajaba la cabeza así, se volteaba y se iba caminando, yo lo iba siguiendo, viendo todo su traje, sus sandalias, cómo caminaba. Y después me volteé a mirar al muchacho de Viz News y yo le decía, no, yo no entendía ni de qué me hablaba. Y no le podía contar. Y al final entonces dije, bueno, es tarde, tenemos que irnos a la casa. Y me fui y llegué a la casa de mi pobre marido, que estaba harto de que yo saliera 3 veces por semana a Brick Lane con periodistas. Estaba dormido y yo lo sacudía y le decía, vi a Maitreya. Y él decía, sí, y se volteaba y seguía durmiendo. Esa fue la recepción que tuve a este evento tan maravilloso. Bueno, esa fue una cosa. Entonces, después de eso,
Se nos explicó, yo fui a hablar con el señor Krem y él me dijo, mira, hay una cosa que se tiene que dar, que es una reunión en un día particular. Inténtalo a ver si se puede hacer. Entonces hice este evento de reunir un poconón de gente de los medios en una cena, en un restaurante donde ya me imagino que hasta los camareros estaban hartos de nosotros. Y estábamos esperando que viniera Maitreya. Y yo empecé a sentir una energía que montaba y montaba y montaba. Y eran ya como las 9, 9:30, y habíamos estado ahí desde las 8 comiendo. Y empieza a decaer esa energía. Decae, decae, decae. Yo digo, ay Dios mío, iba a venir y ahora no viene. Y yo por ahí a las 10:30 dije, bueno, ya hemos estado suficiente tiempo. Si no ha venido, no entiendo por qué no ha venido, pero yo esto lo clausuro. Entonces me despedí de todo el mundo y me metí con un amigo que era un productor de la BBC, de la televisión, a un auto, y nos dio como la risa loca, nerviosa, porque era una cosa tan absurda haber juntado tanta gente para que no se diera nada. Y de repente, y me pregunté a mí misma y al maestro, pero ¿por qué será que no vino? Y se me explicó, claro, silenciosamente, telepáticamente, que había muchas fuerzas de oposición a semejante acontecimiento. Y bueno, yo lo acepté, pero después de eso empezó otro plan, que fue acercarse Maitreya mismo a, digamos, gente dirigente de los medios. Y yo sé que a algunos de ellos él les dio una experiencia extraordinaria, que fue como si estuviesen presenciando la crucifixión de Jesús hace 2000 años. Él les hizo ver y sentir y presenciar eso. Con todo y eso, no tuvieron el valor ellos de juntar mucha gente para que hubiese una conferencia de prensa, para que se presentara Maitreya a toda esta gente de los medios, para que pudieran seguir al próximo paso del día de declaración. Tampoco funcionó eso. Y hubo 2 o 3 cosas más de esa manera. Pero él siempre prometió que pasado un determinado tiempo, si no funcionaba algo, los maestros entraban en otro plan, y si no funcionaba eso, entrarían en otro plan. Total, el patrón está dado, la voluntad de hacerlo está dado, la humanidad falla en una cosa, falla en otra, pero eventualmente no falla. Y ellos no se inmutan. Uno se inmuta, pero ellos no. Entonces, estamos ahora en una etapa en que él siempre había prometido que iba a dar unas conferencias en televisión sin nombrarse quién era él, simplemente que la gente atendiera a lo que él decía de nuestra época y de lo que se debe hacer. Y que el primer país sería Estados Unidos. Y a mí, eventualmente yo conocí un grupo de swamis, de monjes hindúes en Londres, y ellos estaban recibiendo enseñanzas de él. Y había un personaje ahí que no era monje, a quien se le permitió llamarme, y yo empecé a conocer a este personaje y él me decía todas las cosas que iba enseñando Maitreya. Ese fue un periodo muy largo que duró desde el 88 hasta el 93. Y se fueron publicando enseñanzas de Maitreya. Primero en la revista y después se hicieron libros. Ahí hay una mesa con libros, que hay muchas cosas ahí. Pero en esa misma etapa conocí también a otros 2 monjes que eran de este grupo y también me confirmaron quién era Maitreya, lo que estaba enseñando. En fin, era muy interesante para mí poder encontrar otra gente que lo conocía directamente. Y yo seguía con todo tipo de experiencias increíbles, como por ejemplo una vez me llamó este personaje hindú y me dijo, el maestro dice que cuando te vas a ir este fin de semana a Glasgow, yo iba a ir a Escocia porque iba una vez al mes a Escocia a enseñar, se va a presentar. Y yo pensaba, bueno, me parece un poco raro, pero bueno, voy a ver qué pasa. Me fui a Glasgow. Di toda una serie de talleres y seminarios y no sé qué a un grupo de médicos alternativos que eran acupuntistas más que todo, que les interesaba la filosofía oriental y todo esto. Y yo había estudiado filosofía y me interesaba muchísimo la filosofía oriental. Entonces después no pasó nada y yo estoy volviendo a Londres, que era un tren nocturno que llegaba temprano a la mañana a Londres, y después me meto en el taxi, no había pasado nada, y en el taxi de repente siento un fluir de energía, pero energía pura de amor dentro de mi corazón, pero una cosa tan preciosa, tan extraordinaria,
que me quedé como flotando, ¿no? Todo el viaje del taxi. De repente me encontré delante de la casa, muchas gracias, pagué, entré, seguía flotando. Yo creo que esa reacción me duró como 2 o 3 días de andar en un estado de alegría, de éxtasis. Y esa fue la manera como se me presentó de vuelta. Entonces esa fue otra cosa. Después supe que él comparecía en diferentes templos de la ciudad y también le hablaba a pequeños grupos cuando se reunían en sus cantos devocionales, y que él había empezado en realidad a viajar por el mundo, y en diferentes partes del mundo se aparecía, daba una corta charla y mucha gente se curaba, había ese tipo de reacciones. Entonces, en esa época empezamos a enterarnos de que se había presentado él ante un grupo de gente en Nairobi. Esto ya era en el 88. Había una sanadora muy conocida en Nairobi que se llamaba Mary Akatsa, y él estaba ante 6,000 personas, y la manera como compareció fue muy dramática. Había una explosión de luz y de repente estaba este personaje delante. Y bueno, la gente toda alborotada, no sabía quién era, etcétera, y él les habló en perfecto Swahili, el idioma de Kenia, diciéndoles que María Katz estaba haciendo una muy buena labor. La manera como ella sanaba era con la Biblia. O sea, si alguien tenía una dolencia, le ponía la Biblia encima y mucha gente se curaba. Y obviamente ella estaba inspirada por estos maestros, llamar a ella los maestros, y él alababa su trabajo y además decía: hay gente reunida aquí de todas las religiones, no sean lo que no son. Si eres un hindú, sé un buen hindú. Si eres un cristiano, sé un buen cristiano. Si eres un musulmán, sé un buen musulmán. Les hablaba así. Y lo muy interesante es que había un editor del Kenya Times, un periódico que se publica en Nairobi en inglés y en Swahili, y también su fotógrafo, y habían ido para tomar fotografías de María Katsa, pero de repente pudieron fotografiarlo a Maitreya. Al final de la charla mostraré unas diapositivas de ese evento, porque es la única vez que se le ha podido fotografiar, y eso fue el 11 de junio del 88. Y en cada sitio donde él ha aparecido, menos dramáticamente que en Nairobi, muchas veces, la mayor parte de las veces, él carga y magnetiza algún pozo de agua en la zona, y esas aguas son curativas. Y él ha prometido magnetizar un total de 777, creo que es, pozos de agua. Nosotros sabemos de 4, sabemos que hay uno de Nairobi. Hay uno en Tlacote, que es una ciudad a 180 kilómetros de México. Él apareció en una charla en México. La gente no sabe quién es, o sea, o a lo mejor se lo imagina, pero él no se presenta como Maitreya. Él quiere que la gente acate lo que está diciendo. No, porque alguien dijo que era tal, hay que creerle. Él no quiere eso. Después sabemos que hay un pozo en Nardana, en el norte de la India, y hay un pozo en Nordenau, en Alemania, y ahí se han hecho muchos estudios del agua. Y yo conocí un estudioso de esta materia, que era profesor de la Universidad de Heidelberg y viajó a Londres y escribió un libro también en alemán, se llama el profesor Kühlberg, y el agua es H2O, o sea, agua, pero muy, muy pura y más liviana que el agua. O sea, tiene alguna característica que los laboratorios no entienden, de ser purísima pero más liviana. Y yo tengo una experiencia muy directa de los beneficios de esa agua, porque Benjamín Creme viajó a Tlacote y se trajo 2 botellas de esta agua con una muchacha que trabaja también con él. Y en ese momento mi madre estaba en Londres y estaba moribunda, tenía un cáncer de pulmón y estaba muy mal, y la habían operado, y con esa operación le prolongaron la vida otros 9 meses o así, pero cuando volvió en sí, no estaba en sí, mejor dicho, estaba completamente descentrada, desubicada, no sabía dónde estaba, y nosotros estábamos muy, muy tristes. Y yo le comenté esto a Benjamín, y él, como tiene una conexión telepática con su maestro, que hace cualquier cantidad de curas, es extraordinario, ese maestro le dijo: dile a Patricia que le dé a su madre cada 2 horas, durante 24 horas, una cucharadita de esta agua.